Muy bien, que el Señor les bendiga. Entonces, hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que le puse el idioma de la revelación. Este mensaje está inspirado en el pensamiento de la palabra que nos muestra que, aunque la Biblia está escrita en muchos idiomas, hay un idioma especial que tiene el Espíritu Santo para el creyente por medio de la Escritura. En Primera de Corintios 15, Primera de Crónicas 15, perdón, verso 16. Vamos a leer el verso 15 y 16 y luego saltamos al verso 21. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Del verso 17 al verso 20 lo que está trayendo son los nombres, esas genealogías, estas personas que participaron en el servicio. Pero lea conmigo lo que dice el verso 21. Dice, está mencionando algunas personas en especial y dice, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Así que quiero hablar un poco de este tema. Basándome en esta escritura, tuve una petición hace unas semanas cuando el hermano Diego Arroyo predicó el mensaje. Entonces, una miembro de la congregación me dijo que le gustaría, yo ya he hablado de esto, pero me gustaría profundizar más en el pensamiento. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento, Señor, la palabra que hemos leído. Te presento al pueblo y su necesidad. Te presento, Señor, mi humana incapacidad, Señor. Nos presentamos todos a ti, Señor, para que sea el derramamiento del Espíritu Santo el que supla todo lo que necesitamos. Que me hagas a mí tu instrumento suficiente para poder declarar tu palabra. Que hagas en el pueblo, Señor, el recipiente glorioso del Espíritu Santo y de toda bendición que tú tengas para ellos, Señor. Y que nos hagas a todos juntos, Padre, un testimonio vivo y cartas vivientes para que este mundo pueda ver, Señor, lo que tú eres capaz de hacer cuando una persona y una novia se rinde a ti, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad y queremos darte nuestra vida y corazón. Padre, tenemos grandes luchas, Señor. Tenemos grandes preocupaciones, pero tenemos un solo lugar de descanso, tu palabra. No tenemos otro lugar donde reposar. No tenemos ningún otro Dios a quien adorar, a quien tenemos en los cielos, si no es a ti, Señor. Tú eres nuestra respuesta. San Pedro lo supo y por eso te dijo en aquella ocasión, ¿a quién iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Venimos a tus pies, Señor, para que tú nos hables. Yo rindo mi corazón a ti, Señor. Tú sabes cuánto te amo y cuánto te necesito. Trae tu bendita palabra, Señor. Tráela y habla nuestras vidas, que ella sea toda suficiente, que ella sea, Padre, por medio de tu gracia, lo único que necesitemos en esta mañana para poder ser levantados y estar en victoria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te doy las gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, por favor, tomen asiento. Entonces, el tema de esta mañana es el idioma de la revelación. La palabra, vamos a ver si acomodo un poco estas cosas aquí para poder compartirlas mejor. La palabra de Dios ha sido escrita en muchas lenguas, les decía, en muchos idiomas, en muchos dialectos. Creo que ha sido predicada. Recuerdo un programa de la BBC de Londres que hablaban, que transmitían, ellos tiraban por paracaídas en aviones grandes paquetes con grabadoras solares, con reproductores de radio solares, para que le llegara a los indígenas en las montañas de Guatemala y Belice. Y la BBC de Londres tenía predicadores que leían la Biblia en el lenguaje indígena. Así que podemos decir que la palabra de Dios ha sido traducida, interpretada desde los días de Lutero. Y hoy es un día muy especial, hoy es 31 de octubre.
No quiero brincarme esto porque luego se me va a olvidar en la prédica, pero un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia las 95 tesis que dieron inicio y encendieron el fuego de la Reforma Protestante. Así que recordamos el acto valiente, porque solo la mano de Dios pudo haber guardado a Martín Lutero, no solamente de la mano de Roma, de haber sido asesinado, pero también de no haber caído. El profeta dice que lo verdaderamente grande de Martín Lutero fue que no se desvió al extremo del fanatismo, sino que él pudo mantenerse en balance, en la visión que Dios le había dado. Por supuesto, él recibió una luz y nosotros hoy hemos recibido 10, 20, 100 veces más luz, pero en potencia. El mensaje que él tenía era un portador del Espíritu Santo. Así que damos la gloria y honramos a esos hombres de fe, esos valientes que se pararon, ¿verdad? Me estaba contando nuestra hermana Andrea que está haciendo un viaje. Ella tiene unos días libres en su universidad y va con un grupo de compañeros va a estar visitando Roma, y me contaba que seguramente ella va a estar en el Coliseo Romano, y yo le hablaba con ella y le decía: ese es un lugar, para muchos, un lugar turístico nada más. Para usted, señorita, le dije, ese es un lugar que impone gran respeto, porque muchos de nuestros hermanos sembraron con su propia sangre la semilla para que nosotros tuviéramos una Biblia hoy. Nuestra fe es una fe milenaria, es una fe eterna, viene desde antes de la fundación del mundo, y muchos santos se han jugado la vida para que usted la tenga. Ojalá que usted aprecie la Biblia que tiene en sus manos. El punto es que, aunque está escrita en muchos idiomas y dialectos, ella, la palabra, para ser entendida y para que usted pueda recibir de ella todo el bien que tiene, posee su propio idioma. No estoy hablando del hebreo, ni estoy hablando del griego, no estoy hablando de la inteligencia humana, sino de un canal que la palabra tiene por medio del Espíritu Santo. Y ese idioma es la revelación. Y es un idioma muy particular, porque dos personas pueden estar sentadas una a la par de la otra, y la revelación está alumbrando el entendimiento de una, y la otra está teniendo una percepción meramente intelectual, mental, natural, humana. Pero la verdad de la palabra es mucho más profunda. Siempre me acuerdo de aquella cita hermosa, antes de venir con mi mensaje. Creo que esto es inspirador para mí. Esto siempre que lo considero, hay algo que me pone en una catapulta hacia el poder de Dios. Y es que el profeta, hay dos citas de las que me he enamorado. En una, él dice, y ya le he citado antes, pero me gusta recordarla. En una cita él dice que estas cosas que estamos hablando son tan raptadoras, dice, una cosa tan raptadora que podría lanzarte a la eternidad. Y yo considero eso, digo, qué tremendo. Y en otra parte él dice, hablando, ¿se fija usted lo que está leyendo? La palabra tiene un significado más profundo que lo que la palabra escrita está sugiriendo. Es algo mucho más hondo. Cada versículo de la Biblia, si usted logra entrar por el canal de la revelación, es una puerta que se le abre y que lo puede lanzar a usted a la eternidad, que es potencialmente lo que va a pasar con esta novia. La novia, cuando alcance y culmine la unidad de la fe, va a ser lanzada, va a ser para encontrarse con Cristo en los aires, va a ser levantada. Hay un poder arrebatador que la va a levantar. Así que me encanta pensar en eso, que la palabra de Dios tiene su propio idioma. No la lea como leer el periódico. Léala y deténgase. No captó, devuélvase. No vio a Cristo, devuélvase. Porque Cristo está allí en su palabra, porque Cristo es la palabra. Y cuando el Espíritu te revela la palabra, su significado es 1,000,000 de veces más rico, más profundo, más valioso para la vida del que lo está escuchando. Semanas atrás, una hermana me preguntó sobre este tema, les decía, y yo sentí en mi corazón traer nuevamente, siempre con un enfoque un poquito más refrescante, pero abordarlo. El hermano Diego Arroyo estuvo hablando sobre esto porque yo mismo lo había citado. Esto es como una reacción en cadena. En la reunión de ministros, en 2 ocasiones, cité esto de que estaban estos hombres con sus arpas afinadas en una octava para dirigir. Eso no, yo recuerdo haberlo recibido en una prédica del hermano Harry García, recuerdo. Pero Dios me dio, yo no estoy predicando el mensaje del hermano Harry García, sino que de esa porción Dios me dio algo a mí, y luego el hermano Diego Arroyo también exploró este tema. Así que es algo de lo que queremos hablar.
Porque estar afinado en la octava para dirigir significa que tu voz o la voz de tu instrumento tenga por medio de, vamos a hablar en términos naturales, de la entonación y del brillo, la forma en la que todos los demás puedan ser guiados. Es tener la claridad para ser entendido y lo más importante, para que te puedan seguir, porque estás en una octava para dirigir. La idea es que estés liderando, estés dirigiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes vieron ese canto que estaba cantando el hermano. Si él hubiera hecho una octava más abajo, como algunos lo hacen, porque tal vez la octava está muy alta, ya hacen, sangre que me da la paz. Es una octava muy liberada, muy desahogada, pero, ¿cómo se llama esto? Usted no está en la octava para dirigir, usted está siguiendo nada más. Pero el que está dando el do de pecho, el que está esforzándose por brillar con esa voz, está en la octava en la que está dirigiendo, en la que está alcanzando muchos rangos, porque los hombres y mujeres tenemos diferentes tesituras en nuestra voz. Entonces, lo importante es que en una octava para dirigir significa que se tiene que tener la claridad para ser entendido y para poder guiar, para poder dirigir. Vayan por favor conmigo a 1 Corintios 14, en el verso 8. Este es un tema que el profeta utilizó, este es un texto que el profeta utilizó en el mensaje Sonido Incierto, el cual predicó unas 3 o 4 veces en su ministerio. En 1 Corintios, verso 14, capítulo 14, verso 8. Vamos a leer del verso 8 hasta el verso 11. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Quiero que noten algo. Aquí Pablo está equiparando, está haciendo un paralelo entre la entonación musical de un instrumento, la trompeta, y lo que declaramos, lo que testificamos, que tiene que ser algo comprensible. Quiero que manejen este paralelo a lo largo de la prédica. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hermanos, cuando el Espíritu Santo habla al corazón, la comprensión de la palabra es mucho más profunda, porque te está siendo revelado. Es decir, el valor de las palabras, la comprensión que obtienes de ellas es mucho más grande. De ahí que la cosa más importante por la que esta novia del tiempo del fin debería estar clamando es por revelación espiritual. No hay una cosa más importante en este momento que eso. Dice también, sigamos leyendo ahí mismo donde están, en el verso 12, leamos un poco más, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré en el espíritu? La respuesta es sí, ¿verdad? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. De lo que estoy hablando es que no solamente se trata de que venga un don de lenguas y hable y haya un don de interpretación de lenguas que lo explique, sino que en este mismo momento, yo como ministro del evangelio, le clamo al Señor, y usted debería clamar conmigo, para que no entiendan lo que estoy diciendo, sino lo que el Espíritu Santo quiere decir en mis palabras. Es decir,
que no estemos en canales diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Hay un famoso escritor de apellido Chapman que ha publicado un libro bien conocido llamado Los 5 lenguajes del amor. Básicamente lo que está diciendo este investigador social es que el lenguaje tiene 5 formas de comunicarse. El amor tiene 5 formas de comunicarse. Una es espíritu de servicio, otra es contacto físico, otra es regalos o obsequios, pero no en el sentido del valor material, sino del gesto. Otra es atención plena, es decir, prestar atención. Hay diferentes, son 5. Y lo que dice es que si usted es una persona que recibe el amor con atención plena, cuando le prestan atención, usted se siente amado, y la otra persona es una persona que expresa el amor con espíritu de servicio, esa persona está matándose, sacrificándose y haciendo muchas cosas con espíritu de servicio, pero la otra no siente el amor que se le está expresando. Es como si uno estuviera hablando en ruso y el otro en chino. No se pueden entender, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les pongo ese ejemplo. Cuando Cristo le dijo a Pedro en el capítulo final, en el último capítulo del Evangelio de San Juan, le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de veritas me amas? Y Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo, ya desesperado. Apacienta mis ovejas. Los ministros, ¿cómo le compartimos el amor a Dios? Podemos pasar las noches en vela, podemos ayunar todo el mes. ¿Sentirá Dios ese amor? No lo siente, Él lo siente cuando nosotros apacentamos a las ovejas. El Señor mira la forma en la que tratamos a su pueblo, mira cómo tratamos a sus hijos, mira cómo los ayudamos, y entonces Él siente el amor de esa forma. Mi hijo me ama. Ahí está mi siervo de Dios, el siervo de Dios que me ama. Mi siervo me ama porque veo cómo está cuidando a mi pueblo. Es la forma de comunicar. El amor es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces aquí también no estoy hablando solamente de que alguien hable en lenguas y alguien interprete. Eso es bíblico y es escritural. Ese es el entendimiento natural que podemos recibir de este texto. Pero cuando el profeta desarrolla el tema sonido incierto, de lo que está hablando es de que la revelación de lo que predicamos tiene que ser captada en el corazón. Porque yo podré predicar con revelación, que si una persona lo oye con un oído natural nada más, su comprensión natural lo va a hacer errar, porque tiene una interpretación intelectual. Es insuficiente para alcanzar la gran meta que tenemos de llegar a ser esa novia sin mancha y sin arruga para irnos con Cristo en el rapto. No es suficiente que haya un predicador que predique en la revelación, como lo hace el profeta, se pone las cintas y eso es revelación pura. Pero el oyente, si lo está oyendo con un oído natural, no captándolo por medio del Espíritu, entonces va a fallar en alcanzar la meta, porque su comprensión es limitada. ¿Comprenden eso? O sea, necesita entrar más profundamente en esa verdad. Es como sumergirnos en la revelación de la palabra. Cuando la revelación alumbra nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos lo está interpretando al idioma de la palabra, porque revelación es el idioma de la palabra. Ustedes vieron lo que escogí para leer al principio del culto cuando aperturamos, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Si hay algo que va a ser enfático e insistente todo el tiempo, el Espíritu Santo, es en guiarnos a la palabra, y no a la comprensión intelectual de la palabra, sino a una comprensión vivencial, algo más rico, algo que puede ser puesto por obra. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, yo se los leo para avanzar, pero présteme mucha atención. Oiga lo que dice 1 Corintios 2, 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿quién nosotros? Los creyentes, la novia de Jesucristo, mas nosotros
tenemos la mente de Cristo. Ese tenemos la mente de Cristo la tenemos por medio de la revelación. En los días del nacimiento de Cristo, había muchos eruditos estudiosos y fallaron por 1.000.000 de millas respecto a lo que significaba que naciera el Mesías. Esperaban ver que los cielos se abrieran y que una escalinata dorada bajara y que ahí bajara el Mesías para liberarlos. Su comprensión era casi infantil. ¿Pero qué hizo Dios? Dios se vistió de carne, Dios vino en un humilde pesebre, en una forma en la que el entendimiento humano jamás lo iba a captar. Vino en una forma tan humilde. Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque le revelaste estas cosas a tus niños, a los pequeños, y se las has ocultado a los grandes. Mientras los teólogos y los grandes estudiosos están buscando a Dios aquí arriba en las cosas grandes y altas y sublimes, Dios se revela en la simplicidad. Pero para poder verlo es porque usted necesita la revelación, porque Él se esconde y también se revela en la simplicidad. Dios tiene una forma de revelarse. Y cuando Él se revele a usted, no lo va a hacer diferente a la palabra. Tiene que cuadrar absolutamente con la palabra. Hasta aquí donde vamos, dicen amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Muy bien. Si tenemos la mente de Cristo, entonces pensamos como Cristo piensa. Cristo significa, la palabra Cristo significa el ungido con el Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo significa tener los pensamientos del ungido del Señor. En los diferentes tiempos, Dios ha tenido a sus ungidos y la mente de Cristo se ha expresado por ellos. No en vano, Primera de Pedro, capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ya estoy citando Hebreos, estoy hablando de Primera de Pedro, donde dice que los profetas diligentemente indagaron el Espíritu de Cristo que estaba en ellos acerca del tiempo y las cosas que tenían que pasar, que no eran para ellos, eran para nosotros, dice la palabra. Muy bien, muy bien. Pero entonces vean que tener la mente de Cristo lo hace usted el ungido del Señor. Tiene el pensamiento de Cristo. Piensa como Cristo piensa. En la palabra de Dios, aquí para añadirle otro ladrillo a este fundamento que estamos haciendo, en Gálatas 1:8 la palabra de Dios nos declara, del 1 al 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema, correcto. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y es que el trasfondo de lo que quiero decirles es que se está predicando un evangelio del anatema. Se está predicando por todos lados. Hay no solamente predicadores del anatema, sino que hay oidores que tienen un filtro de anatema para oír la palabra, porque la comprensión que están recibiendo es contraria a lo que la palabra está diciendo, lo están entendiendo en sus propios términos. Sabiendo que el Espíritu Santo fue prometido para guiarnos a toda verdad, como ya lo dijimos, ese sonido cierto, afinado en esa octava para dirigir, no significa solamente lo que nosotros recibimos de Dios como creyentes, pero también es el evangelio que nosotros vivimos y que otros reciben por medio de nuestras propias vidas. Porque ¿en qué octava está ese evangelio? En una octava para dirigir. Usted no puede dirigir a otros si no se hace oír, si no se hace ver. En algún momento Cristo dijo, hablando de la iglesia, dijo, yo soy la luz del mundo. Luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ninguno esconde la lámpara debajo del almud, sino que la pone en un lugar alto. Una ciudad no se puede esconder, dijo. Así que yo creo que nosotros somos esa santa ciudad que desciende del cielo, la nueva Jerusalén, la celestial. Estamos aquí para brillar. Estamos aquí para que otros hermanos nuestros, hijos de Dios, que no han conocido aún el mensaje del tiempo del fin, puedan ver en nuestro testimonio con claridad la vida de Cristo, que puedan oír, que nuestro caminar les declare santo, santo, santo es el Señor, que no haya dudas, que no sea un sonido incierto, sino que sea un sonido cierto. Lo más difícil es tomar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, comerte la palabra de Dios y que eso se convierta en una vida vivida. Ese es el mensaje más poderoso que puede haber.
Sin embargo, tenemos un montón de enredos doctrinales, posiciones, puntos de vista, y vemos más a la gente enfrascada viendo hacia adentro en la discusión que ver a la novia marchando en la vivencia de la palabra. Esto es terriblemente triste, pero es verdad también. Y tiene que ser declarado. ¿Por qué? Porque al final, una de las últimas visiones, o por lo menos, no la última visión, pero una de las visiones que aplica más para el tiempo del fin que tuvo el profeta fue donde vio a esa novia marchando y que estaba perdiendo el paso. Vio a la iglesia de Estados Unidos marchando al ritmo del rock and roll y luego vio a la novia y les dijo, agarren el paso, agarren el paso. ¿Por qué? Porque tiene que ser con claridad que nosotros brillemos en esa octava para dirigir. Cuando el Espíritu Santo nos habla en la octava para dirigir, nuestras vidas y sus acciones se convierten en un testimonio viviente de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Pregúntese eso un momento. ¿Es mi vida una declaración de que Cristo ha resucitado? Las personas que me ven vivir la vida, las personas que me ven ejercer el perdón, que me ven amar, que me ven actuar, las personas que me ven están diciendo, de verdad Cristo ha resucitado, Cristo está en medio de ese pueblo. Porque en los días de Jesús, los fariseos no reconocieron quién era Jesús. Y cuando él vino y les dijo, en aquel día se levantará la reina de Saba. Dice, y os condenará. ¿Por qué? Porque he aquí uno mayor que Salomón. De esa misma forma, en paralelo, Primera de Juan, capítulo 4, dice que mayor es el que está en nosotros. Vea, Cristo dijo en su día, he aquí uno mayor que Salomón. Estaba hablando de él, el tabernáculo del Dios viviente. Y luego en Primera de Juan, creo que por el capítulo 4 dice, mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. La pregunta es, ¿podrán aquellas personas que son llamadas a creer, que están ordenadas para vida eterna, poder leer vida eterna en nuestras vidas, en nuestras acciones? ¿Podrán ver en nuestros gestos y en nuestra conducta la vida eterna, la vida de Cristo? ¿Podrán decir, un momento, esto es diferente a lo que he visto, este actuar? No solamente somos seres humanos con prácticas religiosas. La vivencia de la palabra es la cosa más alta. No hay un mensaje predicado en el púlpito que pueda tener el poder de un mensaje vivido. Eso es lo más alto que puede haber. Muy bien. Pero debería ser así, perdón, voy a leer mi nota nuevamente. Cuando el Espíritu nos habla en la octava para dirigir, nuestras vidas y sus acciones se convierten en un testimonio viviente de que Cristo verdaderamente ha resucitado. ¿Lo creen? Dicen amén. Pero cuando no es así, cuando no estamos viendo, no somos un testimonio viviente, yo les he dicho, esta es la palabra impresa. La palabra, Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra ungida nos convierte a nosotros en la palabra manifiesta. La palabra ungida nos convierte a nosotros en la palabra viviente. Quiero detenerme porque siento que estamos pasando por ahí y tal vez usted lo está agarrando como, sí, hermano, avance. No, eso tiene que entrar profundo. Eso tiene que asentarse en el corazón. Porque si no, el resto del mensaje solamente usted va de turista nada más. Necesito que usted abrace esta verdad. La palabra que usted recibe debe convertirse en la palabra que usted vive. Y aquí no se trata de que soy un 80% Cristo, un 20% Eric. La meta es que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Que Él, que es la palabra viva, viva en mí. Hable por mi boca, mire con mis ojos, actúe con mis manos. Que yo tenga el sentir de Cristo, como dice Filipenses, haya pues en vosotros el sentir. Que yo tenga el pensar de Cristo, como dice 1 Corintios 2, tener la mente de Cristo, y que yo tenga el actuar, como dice San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Las tres cosas, cuerpo, alma y espíritu, las tres cosas, sentir, pensar y actuar. Todo integrado, o sea, integridad, no estar todos desintegrados. Una persona desintegrada es una persona que piensa de una forma, pero actúa de otra.
Siente una cosa, piensa otra y actúa en otra. Está totalmente despedazada de esa vida. Pero cuando usted tiene una vida en integridad, lo que usted siente, lo que usted piensa y lo que usted hace va en consecuencia con eso. Puede haber una integridad ética, moral, humana, en el sentido de que usted hace lo que usted piensa, pero eso todavía no cuadra con la palabra de Dios. Pero cuando usted oiga la palabra y abrace la palabra, en ese momento donde usted abrace la palabra viva, entonces, si usted logra alinear lo que usted siente, lo que usted piensa y lo que usted hace en una sola línea, está testificando de la resurrección de Cristo. Usted es un testimonio viviente de que Cristo ha resucitado. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Aquí es el corazón del mensaje. El corazón del mensaje está en esto, del mensaje de esta mañana en esto. No fallen en verlo. ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando oigo, pero no me convierto en un testimonio viviente? Tengo 3 ejemplos que quiero compartirles. El número 1, hace unos días, una persona, bueno, ustedes han orado por ella, esa hermana de Canadá, que estuvo contagiada de COVID, se fue para la República de México y me envió un mensaje diciéndome que sentía mucho irse de Costa Rica porque decía que como a partir del 1 de diciembre van a pedir para poder entrar a ciertos establecimientos la vacuna, entonces que se va huyendo de lo mismo que huyó de Canadá. Entonces me explicó que estamos entrando en la tribulación, todo el tema casi como la denominación lo declara. Y eso es una comprensión completamente intelectual. Mi ejemplo número 1 es cuando usamos la Biblia para esparcir miedo en vez de fe. Tenemos predicadores que condenan a la gente en vez de reconciliarla con Cristo. Tenemos gente que vive un evangelio de temor donde todo es malo, en vez de estar, dijo Pablo, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Cuando te reconcilias con alguien, estás en paz. Estás en paz. Pero cuando estás peleado con alguien, no sabes si lo que vas a decir va a ofender, no sabes si está bravo o está contento, porque no están reconciliados, porque no se han vuelto el uno al otro. Bueno, Pablo dice que Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de la sangre de Cristo. Nuestro evangelio, nuestra creencia debe ser una fe de reconciliación, de que nos hemos reconciliado con el Padre por medio de Jesucristo. Que esa sangre derramada, donde Dios se hizo hombre, unió al cielo y a la tierra. De que el reino de los cielos verdaderamente se acercó. Pero si nosotros andamos todo el tiempo en esto es malo, uy, esto no lo hago porque no sé si será malo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo lo que no procede de fe es pecado. Oiga, usted puede ser una persona que oye esto y usted está reconciliado con el Padre, está reconciliado con Dios y usted camina en perfecta libertad porque usted está actuando por fe. Usted no pone malicia en lo que hace. Pero otra persona que está oyendo eso mismo, todo lo que no procede de fe, cuando lo oye, dice, ¿y si hago esto y Dios me castiga? ¿Y si hago esto y le desagrada? Y usted anda en un puro susto y en un puro miedo. ¿Comprende lo que trato de decirle? Eso no es andar por fe. Y hay predicadores que predican temor. Y hay gente que están usando la Biblia para decir cosas que no tenemos, o sea, están interpretando la Biblia para hablar de que esta es la marca de la bestia. Y se los digo claramente, escúchenlo. Esta pandemia y esta vacuna no es la marca de la bestia. Pudiera ser porque sí está profetizado que el anticristo va a llegar a tener su reinado dictatorial. Pudiera ser de que esto sea plataforma para cosas futuras. Eso sí lo puedo aceptar. Pero de que ponerse la vacuna, porque lo están diciendo, hace unos días mi hermana Verónica estuvo hablando conmigo, ayer estuvimos hablando como a las 6 de la mañana de ese tema, de que un tío que está en la denominación le decía, mira hija, no te vacunes porque esa es la marca de la bestia. Y eso es actuar como un niño y usar la Biblia para esparcir miedo. Les voy a decir tan claramente como puedo hacerlo. El profeta dijo que la marca de la bestia es incredulidad a la palabra de Dios. Eso es la marca de la bestia. Allá en la denominación dicen, pero te van a poner un chip. Vea, dice la palabra de Dios tan claramente. Quiero saber, ¿cuántos aman a Jesucristo? ¿Cuántos están tomando en serio que Dios envió a un profeta mensajero en este tiempo final?
¿Cuántos dicen, gracias Dios por la revelación que has traído? No estamos jugando a la iglesia, estamos abrazando la palabra de Dios. Muy bien. La palabra, esto de no puede ser un chip por una razón, porque el chip se deshace, su carne se deshace, y entonces, ¿qué pasó con esa marca? No, el profeta dijo que la marca de la bestia es incredulidad a la palabra, no es otra cosa. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas insensatos, esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois que habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por las obras de la ley. ¿Qué estaba diciendo? Que el Espíritu Santo se recibe por fe. Pues de la misma forma en que se recibe por fe, el Espíritu Santo, la marca de la bestia, se recibe por incredulidad. Es la misma, voy a decirlo como lo dice el profeta, es la misma marca que tuvo Caín cuando fue marcado. La gente está pensando en una cicatriz en la frente. No, está hablando de una vida que él vivió. Él era un impío, él era un hijo de la serpiente, él era contrario a Dios, él era enemigo de Dios y en su vida se manifestaba. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No es que le van a poner un chip y que sin querer queriendo usted no sabía y lo engañaron. Eso no es verdad. La palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por esto Dios les envía un poder de engaño a todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra vino, la palabra se predicó, la palabra se mostró, la revelación vino. Dios es santo, Dios quiere que te santifiques, apártate de las cosas de este mundo, recibe la palabra, cree en la obra de Dios, recibe el Espíritu Santo, nace de nuevo, vas a recibir una herencia como un hijo de Dios adoptado. Esa es la palabra. Así que lo que un pedacito de plástico te puedan poner no tiene que ver nada con la fe que arde en tu corazón. Quiero ser muy claro en eso, porque hay mucha especulación y toda esa especulación es el evangelio del anatema, es el evangelio del miedo. Están utilizando la Biblia, que es lo más sagrado que tenemos. Es como que usted agarre, no sé, ¿cómo se sentiría usted si usted viera que la gente está limpiando el piso con la Biblia? Usted se sentiría triste, sentiría que eso es una ofensa, que es una falta de respeto, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que estamos haciendo cuando la agarramos para ese tipo de especulaciones. La palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios no es para hacer que la gente se asuste. Aunque han habido predicadores que predican el evangelio del miedo, pero eso no tiene que ver nada con el evangelio que fue dado para que predicáramos nosotros. Muy bien, entonces, y más bien, en lugar de desperdiciar el tiempo teniendo miedo y usando la Biblia mal para tener miedo, más bien vea lo que puede hacer. Anoche estaba hablando con mi hija Laura y estábamos hablando, ella me estaba contando de algunas preocupaciones que le asustan un poquito, entonces estábamos desmontando un poco el tema del miedo. Creo que voy a dedicar un culto, una prédica de estas a hablar de eso, pero yo le decía a ella, hija, imagínate que el profeta dijo que los hijos de Dios pueden llamar mundos a existencia. En lugar de predicar, no te pongas esto porque es la marca de la bestia, que es la fábula de la denominación. Yo quiero decirles que oiga la palabra para que usted, recibiendo la palabra, con la fe que la palabra de Dios le da, que es la fe misma de Dios, usted pueda llamar un mundo a existencia. ¿Qué mundo quiere llamar a existencia? Porque si usted va a viviendo en temor, viviendo en amargura, es un mundo oscuro. Se quiere construir un infierno para usted. Pero si usted deténgase un momento y usted dice, hermano, pero yo entendí que llamaría mundos a existencia como cuando Dios dijo sea la luz. En principio es lo mismo, pero usted ya no está como usted, su atributo dentro de usted que fue puesto desde antes de la fundación del mundo, que estábamos en Dios. Cuando Dios llamó sea la luz, usted estaba ahí con él, usted estaba con Dios, pero ahora ese atributo está en usted. Es una semilla de vida. Pues esto es solamente la cáscara. Vea que la cáscara se está llenando de canas, dijo el hermano Paco. Bueno, Paco dijo patas de gallina, yo le digo patas de gallo. Pero esto es la cáscara, y la cáscara se pudre, ¿por qué? Para que el germen de vida se manifieste. Y la casa de nuestra habitación terrenal se deshiciere, tenemos una no hecha de manos en los cielos. Pero entonces,
Aquí adentro hay un potencial, hay un poder que tiene que manifestarse, que cuando venga la apretura sobre la cáscara, cuando venga la apretura, se va a manifestar, porque el profeta dijo, el tercer jalón ya está aquí, pero será manifestado en tiempo de gran apretura. No de tribulación, de gran apretura, que es cosa diferente. Y ese poder de la palabra hablada puede llamar mundos a existencia, pero no se trata de sea la luz, más bien usted que está dando los primeros pasos, que usted puede convertirse en la restauración de la fe en usted, en un Dios amateur, como lo era Adán. Usted puede llamar un mundo a existencia. ¿Cuál mundo va a ser ese? Usted puede escoger qué clase de matrimonio va a tener. Va a tener un matrimonio infernal en el que se van a tirar los platos y se van a gritar y todo el vecindario va a saber lo que está pasando en esa casa. O usted va a tener un matrimonio donde maduraron y aprendieron a amarse, a respetarse y a apoyarse. ¿Usted qué mundo está llamando a existencia? ¿Qué clase de creyente va a ser usted? ¿Uno que falla y todo el tiempo está sintiendo culpa? ¿O uno que ha aprendido a vencer, se ha agarrado de las promesas del Señor y que ha aprendido a vencer una y otra vez y cada día está dando pasos más firmes? ¿Qué está llamando usted a existencia con su vida? ¿Cómo vive usted la vida? Usted está llamando un mundo a existencia. En este momento lo está haciendo. Su actitud ante la palabra en este momento está llamando un mundo a existencia. ¿Es un mundo religioso meramente? ¿Está usted esperando que sean las 11 de la mañana para irse de aquí? ¿O usted está diciendo, esto está bueno? Y usted empieza a jalar más. Amén. Amén. Y usted empieza a jalar más para que el Espíritu Santo le dé más. Me interesa eso de un mundo de existencia. Amén. Si a usted le interesa, si es algo que usted tiene que decir amén. El Espíritu Santo dijo, alguien dijo amén. Alguien dijo amén. Y entonces el Espíritu Santo sigue dando palabras, sigue dando palabras. Este pastor los ha regañado muchas veces. ¿Qué traen puesto? ¿El babero o el delantal? Vienen con el babero. Sírvame la papilla. No, ya es hora de que madura, iglesia. Es hora de madurar, es hora de crecer. Pero, vea, en lugar de predicar el evangelio del anatema, el evangelio del temor, usted debería estar usando la palabra hablada, la fe que usted tiene para llamar una vida a existencia, un mundo a existencia, una vida matrimonial, una vida en la palabra, una visión. Algunos de ustedes harán grandes cosas si logran alinear su visión a la visión de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Cuando se predica ese evangelio del temor, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Las personas que leen la Biblia solamente les habla de condenación, pero los hijos de Dios están leyendo, dice el profeta, este es el evangelio de Juan, por ejemplo, la carta confidencial de Cristo a su iglesia, es el mensaje del amor. Esta es una carta de amor, pero la gente la ve y le da miedo. Uy, habla de un apocalipsis, qué miedo. A los hijos de Dios no les da miedo el apocalipsis, porque lo que menciona es en Apocalipsis 4 que usted va a ser levantado, y en Apocalipsis 19 que usted viene con el novio para vivir, para recibir ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Cuál es el temor? Temor es a todos los que están fuera de ese cuadro. El ejemplo número 2 que tengo en esta mañana es cuando nos aproximamos a la palabra en forma individual sin el intérprete del Espíritu Santo. Todos nosotros nacimos con una herencia. Yo tuve una herencia de violencia. Yo tuve una herencia de ira. Les he dicho, yo sería un esposo agresor, un papá agresor, si yo hubiera continuado con lo que recibí. Yo crecí en un entorno, y ese entorno era el entorno de la ira. Otros tienen un entorno de temor, otros tienen un entorno de desapego, no se esfuerzan por nada, no quieren luchar por nada en la vida, porque así crecieron en la casa. Pero ese no es mi tema. No solamente estoy aclarando que cuando usted trata de recibir de Dios la palabra sin que el Espíritu Santo se la interprete, usted está poniéndola como un adorno en su casa, la Biblia, pero la está desperdiciando para aplicarlo para su vida. Tenemos que ser un testimonio viviente de Dios. Y para eso tenemos que pensar lo que Dios piensa. ¿A qué nos va a guiar el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, ¿a qué nos va a guiar? A toda verdad. Y Jesucristo oró y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Esta es la verdad. Y nuestro pensamiento, todo pensamiento, escúchenme, novia, este es un mensaje para la novia. Todo pensamiento humano que usted tenga, que entienda las cosas en forma distinta a como las entiende la palabra, sea anatema. Si algunos predican un evangelio diferente, y muchas veces nuestra mente nos está predicando un evangelio diferente del evangelio que estamos recibiendo de la palabra de Dios. O sea, voy a ponerles un ejemplo. Muchas veces vemos lo que queremos ver. En mi vida ministerial he tenido que ser consejero matrimonial. Y uno de los grandes desafíos que yo viví, Eric Chacón, vivió, era qué hacer en situaciones matrimoniales donde parece que todo se ha acabado. Ahora, yo no puedo hacer que la gente haga, ¿entiendes? Las personas tienen que tomar sus propias decisiones. Ustedes no son robots, ustedes son seres conscientes que tienen que tomar decisiones y van a cosechar algo bueno si la decisión fue correcta, malo si la decisión fue equivocada. Nada más. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Pero mi trabajo es guiarlos siempre, enmarcarlos en el plano de la palabra, que usted pueda decir, lo entiendo, lo veo por fe, camino en esa palabra, camino por esta palabra. Cuando he dado consejos, me he encontrado con parejas que me han dicho, hermano Eric, el amor se murió. Ya yo no siento amor por mi esposa. Ya yo no siento amor por mi esposa. Y yo me he enfrentado a eso y yo he orado y he dicho, Señor, ¿qué consejo dar en este caso? Y entonces me voy a orar y lo que yo vaya a decir tiene que cuadrar con la palabra. Yo no puedo salirme del terreno de la palabra. Y entonces de repente vengo y viene Dios y habla a mi corazón y dice, momento, Eric, tienes que revisar lo que es el amor, la naturaleza misma del amor. Y yo leo en 1 Corintios 13 que dice, el amor nunca deja de ser. Y ahí estoy en un problema. ¿Qué lío? Porque me están diciendo que el amor se murió, pero tengo la Biblia y la Biblia es la verdad. Y sea todo hombre hallado mentiroso, más Dios verás. ¿Qué hago? Dígame, póngase mis zapatos de ministro. ¿Qué hago? Sí, tiene razón, hermano, el amor se murió. Pero yo tengo una Biblia que me dice el amor nunca deja de ser. Entonces me rasco la cabeza y digo, ¿cómo afronto esto? Yo tengo que afrontarlo como un creyente. O sea, yo no voy a decir, porque lo que dicen es eso. No, hermano, es que ese es el amor divino. Está bien, eso suena bien. Pero tengo una cita del profeta donde él dice que solamente hay una fuente de amor y es Dios. Y dice, y es verdad que está el amor ágape, el amor agapao, que está el amor filio, y que incluso hay un amor degradado, que es el amor el amor sexual, el amor eros, digamos, para seguir con las palabras griegas, agapao, filio y eros, digamos. Pero que es un amor degradado, pero todo amor viene de Dios. Tal vez ha sufrido una degradación, pero el amor viene de Dios. Y lo que dice la Biblia es, el amor nunca deja de ser. Entonces digo yo, bueno, aquí o agrado al oído humano, sí, tiene razón, hermano, el amor se murió. ¿El amor puede acabar? ¿Es posible que el amor acabe? Es una pregunta que me hice sinceramente. Y es una pregunta que exploré. Y ¿cuántos han oído hablar de este ministro de Enfoque a la Familia, Sixto Porras? Pues en una ocasión, él estaba dando una charla y yo estuve en esa charla en un trabajo y él mencionó y dijo, damas y caballeros, el amor es una decisión. 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 De verdad, o sea, me detuve un momento. Señor, el amor es una decisión. Vea, ahí está mi hija Andrea conectada. Que Dios la bendiga. Ahí está mi hija Laura conectada. ¿Cuánto amo yo a mis hijas? ¿Podría yo decidir no amar a Laura? ¿Podría yo decidir no amar a Andrea? ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo ese poder? No lo tengo. No puedo decidir no amar. Y yo le dije, Sixto, discúlpeme, pero yo creo que el amor no es una decisión. ¿Puede usted decidir no amar a uno de sus hijos? Y me dice, sí, claro, te entiendo. Lo que quiero decir, sí, yo sé lo que quiere decir. Quiere empoderar a la persona para lo que está haciendo es empoderándola. Eso está muy bien. Pero en esencia el amor no es una decisión.
Por eso hay mujeres que han tenido hombres que les han pagado tan mal y han sufrido tanto en su vida y no han podido dejar de amarlos. Y quieren y dicen, Señor, yo quiero dejar de amar a este hombre. Ya quiero dejar de amarlo. Y pudiera ser incluso que la relación se quiebre, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 7 dice, si no pueden, a paz no llamó el Señor, si no sepárese, listo. Pero yo no creo, si la palabra de Dios es la palabra de Dios, no creo que se pueda acabar, porque la Biblia dice, el amor nunca deja de ser. Yo sí creo, y esto es lo que he explicado, el amor sí se puede desconectar. Eso sí lo creo. Ahí está, ustedes pueden ver allá en aquel extremo, la caja de breaker, y cuando viene una descarga eléctrica, como hace unas semanas ocurrió cuando estábamos predicando, ¿recuerdan? Que vino como decimos en Costa Rica, un mecatazo eléctrico. ¿Qué hizo la caja de breaker? Se disparó. ¿Y por qué se dispara? Se dispara para proteger el sistema. Es como cuando usted le da fiebre y usted tiene fiebre de 39 y ya va a entrar, cuando llega a 40 grados, usted convulsiona y la gente se asusta de la convulsión. La convulsión es el sistema, sencillamente el sistema disparando la caja de breaker y usted sufre un desmayo. ¿Por qué? Porque su cerebro podría sufrir una lesión severa si se queda activo a esa temperatura. Entonces, es como cuando se apaga la computadora, la reinicia, está reseteando nada más. Eso puede ocurrir con el amor. Y los que hacen, los terapeutas, los que hablan, los que son consejeros matrimoniales, de la misma forma en la que, me acuerdo cuando el hermano Alex tuvo esa enfermedad del Guillain-Barré, él tuvo que casi que aprender a caminar de nuevo, ¿verdad? Tuvo que aprender a hacer movimientos y tuvo que, poquito a poco tuvo que recuperar la movilidad que él tenía. Es un milagro viviente porque yo no veo que, pareciera que nada le pasó. Pero él tuvo que empezar así, pasito a paso. Él tenía una memoria de que él podía correr, que él podía saltar, pero su cuerpo no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente ese breaker se desconectó. Ahora había que reconectar. Los terapeutas en parejas hacen eso. Les dicen, bueno, cuando ustedes se conocieron, ¿cómo se enamoraron? Empezaron con el amor de ojos, ¿verdad? Decían ojitos. Contacto visual. Ellos dicen, estoy repitiendo lo que ellos dicen, hacen contacto visual, recupera el contacto visual. Cuando usted está bravo con su señora, ni la vuelve a ver. Se vuelven a ver y hacen. Pero ellos dicen, vuelva a recuperar el contacto visual. Decían, el contacto físico, no un contacto físico sexual, sino un contacto físico como una palmadita, a recostarse en el hombro, poner la mano, un abrazo de apoyo, de cariño, ¿me entienden? Ese contacto físico. ¿Y qué es lo que hacían? El hombre, yo podía contar el chiste más malo de la historia que la hermana Grete le hacía, ¿verdad? Porque estábamos enamorándonos. Reír mucho. Quiero decir, las parejas cuando están al principio se ríen mucho, se ríen montones. Y ustedes ven que cuando las parejas tienen problemas dejaron de reír, dejaron de verse y se alejaron del contacto. Entonces, esos son los primeros pasitos para volver a aprender a caminar, para reconectar. Cuando logra reconectar, entonces, lo que parecía dormido se despierta, lo que parecía muerto resucita. Usted puede, y usted, vea, se lo digo yo conozco casos que yo dije, sí, eso se acabó. Eric Chacón dijo, eso se acabó. No, esa pareja no tiene futuro, ya eso está terminado. Y el Señor me ha avergonzado y me ha dicho, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que yo puedo hacer imposibles? Y los he visto restaurarse. Yo me quedo con la boca abierta y digo, wow, Señor, qué lección para mí. Qué lección. Pero en principio, aunque mi prédica no es sobre consejo matrimonial, es sobre la premisa. Una mente dice, el amor acaba. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mi aproximación, mi mensaje es, quiero que vea, no se tape los oídos, no cierre sus ojos, no se niegue a esto. Cuando nos negamos es cuando sufrimos dolor. Es cuando el dolor es la resistencia de algo. No cierre sus ojos a eso. Nada más siéntese y enciérrese con el Espíritu Santo. Enróllese las mangas y diga, Señor, tú y yo vamos a tener una conversación. Aquí dice que el amor no acaba y el amor se me murió. Entonces, Señor, pues, vea, cuando, estoy hablándole en serio, cuando Eliseo vio caer el manto, vio a Elías ser levantado y juntó el manto que había caído, él tomó el manto
Y él no estaba jugando a la iglesia. Él agarró el manto y él se detuvo, golpeó con el manto las aguas, exactamente como lo hizo Elías. Se quedó esperando y las aguas se quedaron allí. Y Eliseo dijo, ¿a dónde está el Dios de Elías? Ay, las aguas se retiraron. Allí había uno que no estaba jugando a la iglesia. Allí había uno que estaba abrazando la palabra. Había uno que estaba creyéndola con todo su corazón y estaba dispuesto a dar su vida por probar que la palabra era verdad. Así, cada vez, eso que les dije de que el amor, que yo pienso que el amor acaba, pero el amor dice, nunca deja de ser la Biblia, es solamente una de 1,000,000 de cosas que nosotros en el plano personal vivimos, tenemos nuestras percepciones. Les he dicho, hay gente que dice, hermano, es que la realidad es que esto no funciona. Esa es la realidad. Hay gente que dice, yo no corrijo eso, yo digo, está correcto. Pero hay gente que me dice, la verdad es que esto no funciona. Digo yo, ahí sí te equivocaste. Se me quedan viendo, ¿por qué? Digo yo, porque la verdad y la realidad no son la misma cosa. Esa es la verdad. Y esta verdad es eterna. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero nuestra realidad es una serie de circunstancias. Ahora, espero que este hombre torpe les pueda predicar en una forma en la que usted pueda captar esto que le estoy diciendo. Cuando usted abraza la verdad, esa verdad eterna, porque no es la palabra de tinta, es la palabra viva, es la palabra ungida, es el Espíritu Santo, para que lo comprendan. Cuando usted abraza la verdad con todo su corazón, al punto que usted está dispuesto a morir por esa verdad desciende y transforma su realidad. Y restaura su matrimonio. Y despierta el amor. O sana su cuerpo enfermo que está. La realidad es que me voy a morir, dice. Esa es la serie de circunstancias que tiene. Pero cuando usted logra tomar la palabra de Dios en los términos de Dios y quedarse con ella, aceptar el desafío de fe. Es decir, muy bien, yo voy a decir lo que Dios dijo. Como aquel ciego que llegó y pasó a la plataforma y el profeta oró por él y dijo, Señor, sánalo. Y el cieguito lo sentaron y él oyó, aleluya, Dios me sanó, aleluya. Y él oía los testimonios en el salón. Y él decía, pues yo todavía no veo. Entonces, no sé si fue ese mismo día o un día después o algo así. El día siguiente, gracias, hermano. Que él pasó a la fila. Se queda viendo al profeta y dice, ¿pero qué está haciendo usted aquí? Que ore por mí. ¿Usted creyó? Yo le dije a usted que usted es sano. ¿Usted lo cree? Sí, pero todavía no veo. La respuesta es sí. La respuesta es como un inverosímil, porque para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. El profeta le dijo, eso no tiene nada que ver. Pero es que no veo. Eso no tiene nada que ver. ¿Creyó o no creyó? Sí creí. Entonces vaya, confiéselo. Usted está sano. Y pasó un tiempo, ¿verdad? Y él era un vendedor de periódicos y decía, extra, extra. Y entonces él decía, el Señor me sanó. Y le hacían burla. Y dice, mira ese ciego diciendo que el Señor lo sanó. Y creo que estaba en la silla del barbero, ¿verdad? Estaba en la peluquería. Y el barbero estaba con que Dios te sanó. Sí, Dios me sanó. Y en ese momento, no sé cuántos días habían pasado, en ese momento, te veo a ti, y te veo a ti, y te veo a ti. Se levantó y salió corriendo. El Señor sí lo sanó, pero él tenía que quedarse con lo que la palabra de Dios le había dado. Por su llaga fuimos sanados. Un profeta de Dios oró por él. El vidente de Dios le dijo, tú estás sano. Créalo nada más, créalo nada más. Su sentido natural le decía, no puedo ver. La mente natural no lo puede captar. Créalo nada más. Él es el hacedor de maravillas. Usted quiere ver lo sobrenatural de Dios y usted quiere ser todo tibio y todo mediocre, poniendo dudas en la palabra de Dios. Así no lo va a lograr. Se necesita un poco más que eso. Se necesita tomar a Dios por su palabra. Así que ese segundo ejemplo que les pongo es cuando nos aproximamos a la palabra sin el intérprete, que es el Espíritu Santo, vemos lo que queremos ver y fallamos. Pero cuando tomamos a Dios por su palabra, tenemos un conflicto. Señor, tengo un problema. Me está pasando esto, pero tu palabra dice esto. Yo me voy a quedar con lo que dice tu palabra. ¿Tiene usted un hijo rebelde? Un hijo que está alejándose del evangelio. Dámelo. Yo recuerdo, vea, testifico hoy las palabras de mi hermana Ana, que una vez me dijo que ella, teniendo una gran lucha por un hijo que estaba
muy mal, muy mal. Y ella sufría mucho. Recuerdo que ella me dio esta cita: porque herencia del Señor son los hijos. Y ella abrazó eso y ella lo dijo. Y se quedó orando. Herencia del Señor son los hijos. Herencia del Señor son los hijos. Y Dios le ha respondido y Dios le ha regalado a sus hijos. No importa lo que las circunstancias indiquen. Recuerdo a la vez que estaba yo allá en Nicaragua, estaba con la hermana Laura en un campamento en Nicaragua. Nos dijeron, me mandaron a decir que ese hijo estaba muriendo en el hospital y todos los ministros oramos por él. Cuando vine, todavía estaba en el hospital, vine y oré por él y le dije, ¿sabe usted sabe cuál es su condición? Y me dicen, sí, me dicen que me puedo morir. Tenía no sé cuántas horas de tener una pancreatitis y un líquido alrededor del páncreas. Estaba muy, muy mal, muy mal. Y recuerdo que yo dije, vea, el doctor hace lo que sabe hacer y yo hago lo que yo sé hacer. Yo no sé curar su cuerpo en el sentido de la medicina, pero yo vengo por su alma. Si usted muriera hoy, como es posible por lo que le dicen, ¿usted está listo para encontrarse con Dios? La respuesta de él fue honesta: no, no estoy listo. ¿Por qué no ora conmigo y le entrega su vida a Jesucristo? Y él oró conmigo y él entregó su vida a Jesucristo. Y cuando salí, me preguntó la familia, ¿y qué pasó? Oramos, yo le dije que por qué no le entregaba su vida a Jesucristo y él se la entregó. Y se quedaron así como, conociendo el aspecto humano, se quedaron así como vamos a ver. Y cuando salió, siguió haciendo sus diabluras. Igual que yo en mi tiempo, cuando le pedí al Señor, sáname, el Señor me sanó y luego seguía haciendo mis diabluras. Así así es el ser humano. Pero Dios es fiel. Y este hijo rodó y anduvo por muchas experiencias y al final, en una terrible experiencia que tuvo, él dijo, ok, Señor, yo te prometo que yo voy a salir de aquí, voy a buscar al hermano Eric, voy a pedirle consejo. Y eso fue varios años después. Luego él pidió ser bautizado. ¿Y será que ya culminó la carrera? Seguramente no. Si está usted aquí es porque todavía le hace falta. Estoy hablándole a usted. No estoy hablando de ese hijo, estoy hablándole a usted. Pero vamos de gloria en gloria. Seguimos avanzando. No retrocedemos. Seguimos adelante. ¿Entienden lo que trato de decirles? ¿Qué debo hacer entonces? Reciba la palabra de Dios como lo que es, la verdad, y deje que ella sacuda su mundo, sacuda sus creencias y sus pensamientos, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará, su palabra no volverá vacía, ella vencerá. El Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es su ruina? ¿En qué ha fracasado? ¿Cuál es el problema que usted tiene en esta vida? Él envió su palabra para que usted la venza, para que usted sea libre de esa ruina. Pero el canal es la palabra. Piénselo como fue escrito, piénselo como Dios se lo dice, como se lo está compartiendo. No lo conjeture, no lo dude. Y usted lo va a poder lograr. Pero usted tiene que entrar en ese canal de la revelación. El ejemplo número 3 que tengo, apurándome ya para terminar el mensaje, es cuando ignoramos que el Espíritu Santo nos dice, mediante la revelación de la palabra, que somos, voy a poner este ejemplo, como los músicos. Somos a veces como los músicos que no quieren atender al director de la orquesta. Ustedes saben, en esas orquestas sinfónicas hay un lado donde están los vientos, hay un lado donde están los bronces, donde están las cuerdas, donde están, ¿verdad? Diferentes tipos. Y adelante, por ejemplo, adelante de los violines está ¿cómo le llaman al violinista principal? Concertino, que es el que puede ocupar el lugar del director de música, ¿verdad? Es el primer violinista. Supuestamente tiene el oído más desarrollado, porque nuestro tema lo estamos sacando de esa cita de afinados en una octava para dirigir. Y entonces, somos como los músicos que ignoran y queremos que salga bien. Ya yo me sé mi hoja de música y yo arranco, pero no estoy viendo al director de música. Entonces lo que yo estoy haciendo se oye horrible junto a lo que está haciendo el piano, junto a lo que está haciendo todo junto. Es un gran desastre, horrible, terrible. Pues muchas veces somos eso, y sobre todo, vea, en el compañerismo del mensaje, que vemos tantas fracciones y tantas doctrinas. Sabemos que la palabra de Dios dice que tenemos que alcanzar la unidad de la fe.
Y vemos al pueblo de Cristo tan fraccionado. ¿Cuál es el secreto? Yo les he dicho, si la hermana Ana quiere hacerse uno conmigo y yo uno con ella, o yo me hago como ella o ella se hace como, y no podría, yo no podría hacerme como ella ni ella se podría hacer como yo. Pero si yo me hago uno con Cristo por medio de su palabra, si yo dejo que la fe me transforme, si que cambie mi pensamiento, que cambie mi vida, y lo está haciendo con ella, entonces vamos a tener una verdadera unidad. Es decir, que tenemos que entrar en contacto. Nuestro reto, vean, el reto que tiene esta novia de alcanzar la unidad de la fe. Algunos dudan que eso pase, pero les voy a decir algo, tan cierto como que hay un Dios, va a pasar, porque está escrito y la palabra de Dios se cumple. Entre más unidos estemos con la revelación de la palabra individualmente, que es lo que Dios verdaderamente dice, porque hacer lo que Dios verdaderamente dice, no lo que queremos oír, sino esa aún más profunda comprensión de su palabra. Sonaremos como una sola hoja, como una sola armonía, porque no nos estaremos viendo entre nosotros, sino a la batuta que está dirigiendo al gran director, el Espíritu Santo. Ustedes han visto, a mí me encanta, uno de los instrumentos que me hace más gracia en la sinfónica es el triángulo. ¿Han visto el triángulo? Cosita como así, ¿verdad? Y un palito, o baqueta. Y está así. El del triángulo está viendo la hoja de música, ¿verdad? Y están los tambores, y está el piano y los violines y y las arpas, todos los instrumentos. Pero hay un momento, una milésima de segundo donde lo único que se oye es ting, y pasan 5 minutos y luego ting, y lo tiene que hacer exactamente, lo tiene que hacer a su tiempo. Él está leyendo la hoja de música y está viendo la mano del director, y el director es así, le hace ting, nada más. Pero al hacerlo de esa forma, y tal vez lo único que Dios le está pidiendo es, vence esto, una cosa te hace falta, vence esto, esa es tu lucha, esa es tu parte, aquí ganando ese terreno, esa es tu trinchera, dijo el hermano Paco, ganando esto, construyes con todos la gran armonía del cielo, la gran armonía de la palabra, la unidad de la fe, juntos, no discutiendo, viviendo la palabra. Dios le dijo a Abraham, hablando de la gran hoja de música, Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Ese era el Espíritu Santo diciéndole, tu vida desafina un poco, Abraham, más alto, sube la nota, afínate conmigo, camina delante de mí, sé perfecto. Dios le dijo a Enoc que caminara con él. Así que, así no, Enoc, por ahí no, Enoc, por acá, más alto, camina mejor, una vida más alta, una nota más alta, en una octava para dirigir. Primera de Pedro 2.9, vayan a Primera de Pedro 2.9. No, se los voy a leer así, rapidito, para no alargarlo. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Vamos, novia, afina la nota. Real sacerdocio, vamos, hágalo más claro, sostén esa nota. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos, novia, un peldaño más alto, solo un paso más. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y un día, ese gran director del cielo, el Espíritu Santo, en la octava para dirigirnos llamará una nota más clara, más alta, más pura. En Apocalipsis 4 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá. El gran director, en una octava para dirigir, nos está guiando a esa puerta que se habrá abrir en el cielo. Nos está reuniendo, nos está juntando. Vea, estaba pensando cómo explicar esto. Esta vida aquí en la tierra es un laboratorio, mis hermanos. Es un laboratorio. Estamos en prueba aquí. Anoche le decía al diácono, tenemos tremendas pruebas, ¿verdad, hermano diácono? Tenemos tremendas pruebas y le decía yo, hermano diácono, Dios te está probando a ti, me está probando a mí. Estamos en examen, le dije. Estamos en examen. Esto es un laboratorio lo que tenemos acá. Y tenemos que
por medio de la revelación, vivir la palabra y traer el reino de Dios en medio de nosotros. Lo creo con todo mi corazón. Y yo sé, usted dice, es que el hermano Eric no sabe cómo peleo yo con mi esposa. Es que el hermano Eric no sabe que aquel hermano me cae mal, que no lo bajo. Es que el hermano sabe, no, Eric no sabe. Sí, el hermano Eric sabe todo eso. Pero yo no estoy viendo, a mí no me interesa, no lo tomen a mal. O sea, mi enfoque no está en la realidad que usted está viviendo, sino en la verdad que lo puede transformar. No vengo aquí a sentarme con usted a echarnos cenizas. Nada se puede hacer. No, hay algo que se puede hacer. Cree en Dios y sus profetas y serás bendecido. Cree en la palabra de Dios. El gran desafío para que su realidad sea transformada es que la verdad sea abrazada. Ella vendrá, ella lo va a cambiar a usted. Ese rencor desaparecerá y vendrá un sentimiento de perdón tan limpio, tan puro que va a lavar su alma. No va a haber rencillas. Estamos aquí en un laboratorio. Estamos haciendo un gran ensayo, hermana Laura, con el director, con la batuta en la mano, el Espíritu Santo, que nos está diciendo, y usted está esperando que llegue su momento, y tal vez lo único que tiene que hacer es ¡ping! Pero usted está ahí, en expectativa, en el orden de Dios, en unidad. Unidad no es que todos hacen lo mismo. Unidad es que todos estamos en la armonía, obedeciendo al gran director. Allí está la unidad. Y entonces pensaba, recuerdo una vez que cuando mis hijas estaban pequeñas, me llamó mi suegra y me dijo, Eric, oye, esas chiquitas han estado tremendas. Se la han pasado peleando todo el día. Ok, póngamelas. Que una levante el teléfono de la cocina y la otra levante el otro teléfono. Las dos me oían. ¿Me oyen las dos? Sí, papi, me decía. Y yo, a partir de este momento, te van a encerrar en el cuarto de Laura. Yo decía el cuarto de Laura porque Laura era muy quisquillosa. Perdón, hermana Laura. Ella cuida mucho sus cosas, su orden, ¿verdad? Discúlpeme, no se enoje conmigo. Pero ella era muy quisquillosa. Le gustaban las cositas, ¿verdad? Que nadie se las estuviera moviendo, tocando, ¿verdad? Y yo dije, en el cuarto de la hermana Laura. Pero es que no, en el cuarto de la hermana Laura. Incomodándolas. Y cuando yo llegué en la noche, mi abuelita me dijo que ustedes siguieron peleando. En ese cuarto van a dormir, compartir la cama, compartir el escritorio, compartir cosas. Van a aprender a vivir juntas. ¿Me oyeron? Sí, papi. Ya, corté la llamada. Cuando llego yo en la noche me dice mi suegra, Eric, ¿qué les dijo? Yo, ¿por qué? Porque se la han pasado hechas un amor en un puro beso y abrazo. Yo, funcionó. Bueno, el Señor no nos lleva en el rapto hasta que aprendamos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. No hay rapto para usted hasta que esa raíz de amargura se vaya, se muera. No hay rapto para mí hasta que no abrace toda la palabra de Dios. No hay rapto. Como dijo una vez el profeta, sin carácter no hay victoria. Pero cuando usted pueda abrazar la palabra de Dios en el idioma, no abrazarla en la mecánica de la obediencia racional o intelectual. Porque los racionales e intelectuales están usando la Biblia para decir que la vacuna es la marca de la bestia. No. Cuando usted abrace la palabra de Dios en el espíritu con el que fue escrito. Cuando los predicadores prediquemos salvación y reconciliación. Cuando las personas dejen de caminar en el evangelio del miedo y caminen en la reconciliación, sabiendo que son la justicia de Dios en él. El reino de Dios vendrá entre nosotros. Cuando podamos explorarnos en oración y decir, aquí hay una raíz de amargura, tengo que ir donde mi hermano y decirle, perdóname, mi hermano. Cuando aprendamos eso, y muchas veces la confianza, nunca sea tan amigo de su hermano que no pueda ser hermano de su hermano. ¿Captaron eso? Nunca sea tan amigo de su hermano que usted deje de ser el hermano de su hermano. Porque cuando pasamos una confianza, él entiende, no, es bromeando. No. Si redarguye su conciencia, vaya y háblelo, vaya y dígalo. ¿Por qué? Porque usted no quiere nada que el enemigo use para separar, para destruir. Que nos mantengamos viendo al gran director. Y el gran director dice,
con su batuta dice, ve y pide perdón. Ve y cambia, ve y entrega esto a la palabra. Ven y vence esto, rinde esto. Y usted empieza a abrazar toda la palabra. Y usted creció como el hermano Eric en un ambiente de ira. Y entonces cuando yo leo acá, yo leo todo es faja y leño y juicio. Luego me relaciono con el Dios de la Biblia y encuentro que Él es amor, que Él es reconciliación. Que Él quiere, sí, a los niños, cuando corren un peligro, no les negamos la vara de corrección, ¿verdad? Porque pueden hacer una locura. No podemos soltarlos. Tenemos que tenerlos bajo control. Pero cuando van creciendo, dejé lo que era de niño, dice la palabra. Y las disciplinas cambian, se convierten en disciplinas que van fomentando que este hijo cada día madure más. No se vale tener 17 años y que yo no mueva un dedo en la casa, ¿verdad? Que todo lo hace mi mamá. Usted es como si fuera un bebé, ¿no? Usted tiene que ir creciendo, madurando. El mensaje de hoy, el idioma de la revelación, es para entender que la palabra de Dios puede ser mal entendida, que puede ser que usted puede tener un filtro que le dé un sonido no cierto porque usted está interpretándola con su mente. O usted está aceptando prejuicios que andan por ahí por la calle, que son una malinterpretación de la palabra de Dios. Pero cuando usted abrace toda la palabra en los términos de la palabra, entonces usted va a decir, sí, yo me siento de esta forma, sí, esta es mi realidad, pero bendito sea Dios, que por medio del Espíritu Santo y la palabra ungida, mi realidad puede ser transformada por la verdad eterna del reino de los cielos. Señor, transforma mi realidad. Señor, cambia mi realidad. Soy una persona temerosa. Soy una persona que no perdona. Soy una persona que tiene este problema. Señor, cambia mi realidad. Transforma mi realidad. ¿Qué tiene Él para cambiarla? Su verdad. Y si usted puede abrazar su verdad y decir, Señor, me voy a quedar creyendo en ella, su mente le va a decir, como el ejemplo que les dije, que murió el amor. Qué raro, mente, porque mi Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Aquí, o está equivocado Dios o estás equivocado tu mente. ¿A quién le voy a creer? Díganme. Es lo que hago yo como ministro. Le hablo a la persona y le digo, ¿a quién le voy a creer? Le tengo que creer a la palabra de Dios. Porque Dios tiene un galardón para los que diligentemente le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que le voy a creer a Dios. No importa lo que el mundo diga, le voy a creer a Dios. Y Él, con esa verdad, mi mundo va a empezar a temblar, se va a estremecer, mis pensamientos van a ser sacudidos. Voy a empezar a dudar de mis dudas y a creer en la palabra de Dios. Y cuando eso pase, me estoy uniendo a las voces de los instrumentos de muchos de mis hermanos que están en el gran concierto, ese gran concierto que vamos a dar antes de que este mundo termine. Vamos a dar una presentación y este mundo va a saber que hubo en esta tierra una novia sin mancha y sin arruga, que amó tanto a Cristo que se hizo a un lado y murió a sí misma y abrazó toda la palabra de Dios, y Dios le regaló el premio de llevársela a las bodas del Cordero. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Solo le pido a Dios que estas palabras entrecortadas y mal dichas puedan ser de bendición. Dios les bendiga. Les quiero invitar a que hagamos una oración y luego estaremos siendo despedidos con un canto. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti. Yo quiero agradecerte, Señor. Tú sabes que yo estaba todo emproblemado. ¿Cómo voy a compartir estas cosas? ¿Cómo voy a hacerme entender? Pero tú tomaste control. Tú sabías mi poca capacidad, Señor, y tú me ayudaste y has hablado a nuestras vidas, Señor. Por favor, no permitas que alguien se vaya de aquí defendiendo su propio pensamiento, sino que todos digamos, todo hombre se ha hallado mentiroso, mas Dios verás. Que podamos no cuestionar en ninguna forma tu palabra, ni reinterpretarla, sino creerla como está para nuestras vidas, abrazarla como está. Y Señor, aquí hay muchas realidades diferentes. Hay realidades económicas que están pasando grandes pruebas. Hay realidades en la salud que están pasando grandes enfermedades. Hay realidades, Señor, de problemas que no tienen solución en la vida matrimonial o en la relación de hijos y padres.
Hay tantas cosas que tienen que ser sanadas, que tienen que ser, Padre, sencillamente restauradas, pero tú nos has dado el mensaje de la restauración. Tú enviaste al espíritu de Elías y trajiste el mensaje de restauración, Padre, y lo creemos y lo abrazamos con todo nuestro corazón. Así que te presento nuestras vidas y las vidas de los que están conectados. Tú puedes restaurarlos a la cosa original, como lo hiciste en el principio, esa vida limpia, pura, sin culpa, sin condenación. Padre, te presento estas vidas en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, las transformes con tu perfecta verdad. Te amamos y te damos toda la honra y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.